Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Brasil. En el país más poblado de América Latina se reparten los kits electorales en 500.000 urnas de votación. Un proceso que el gobierno de Bolsonaro de nuevo cuestiona al señalar que el Tribunal Supremo Electoral apoya a su contendor, mientras utiliza el Estado para revivir programas sociales que él mismo había eliminado en busca de votos. Ahora les contamos y lo analizamos. En Noticia Colombia, a pesar de los intentos de la oposición, la Cámara de Representantes logró la aprobación del Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar obligatorio. Desde hace décadas, las madres han dicho, no parimos hijos para la guerra. Ahora los jóvenes de los sectores más vulnerables no serán la primera fila de esta guerra interna. Lo analizamos. En Noticia España, decenas de buques esperan en los puertos para descargar gas licuado comprado a Estados Unidos y Qatar a precios exorbitantes. Los tanques de almacenamiento en tierra están llenos y reina la incertidumbre sobre los nuevos precios del gas reflejado en las facturas que debe pagar el pueblo. Les contamos y profundizamos en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, faltan pocos días para que inicie a las 8 horas local la segunda ronda de las elecciones presidenciales. Izquierda y derecha disputan la dirigencia del país más poblado de nuestra América Latina. El que gane en esos comicios tendrá como reto resolver problemas urgentes. Desde Brasilia, nuestra enviada especial Adriana Sibori nos cuenta. Rivales en el juego, rivales en la política. Lula, te amo. Unos votarán por el mandatario y candidato a la reelección, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y otros por el expresidente de Brasil, el izquierdista Lula da Silva. Las diferencias políticas los llevan casi al conflicto, pero se evaporan cuando hablan de lo que quieren para su país. Que baje la inflación, que suban los salarios. Acá hoy se divierten, sin embargo saben lo que es la pobreza o vivir con poco. Son alrededor de 33 millones de personas en Brasil con hambre, según datos oficiales. Y aunque 150 millones utilizan el sistema público de salud, muchos no tienen acceso a medicinas por falta de dinero. El próximo candidato que se lleve la victoria, para ellos tiene que estar atento también a mejorar 2 puntos claves. Salud, educación, ¿no? Y muy cerca, a días de que inicie la jornada de votación, llenan camiones. Son cajas con urnas electrónicas. Serán distribuidas en los centros de sufragio. De las más de 500.000 urnas, 6.000 son para la capital brasileña. Todo dentro de lo previsto, todo dentro de lo planeado. El cargamento está pasando normalmente. Al igual que en la primera vuelta, este domingo los centros de votos abrirán a las 8 de la mañana. Y pocas horas después de que cierren, se esperan los resultados de una de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil. Adriana Sibori, Telesur, Brasilia. Allí tenemos la información de nuestra enviada especial, equipo periodístico de Telesur desplegado en Brasilia, la capital del gigante sudamericano, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, pendientes de todo y cuanto suceda en esta nación de cara al próximo domingo. Y en ese mismo sentido, el análisis durante toda esta semana aquí en Es Noticia. Beto Almeida desde Brasilia con su invitado a su lado. Elio Doyle, periodista, consultor de comunicaciones y políticas, profesor jubilado en la Universidad de Brasilia. Hola Beto, hola de nuevo, muy buenas noches y adelante con el análisis. Muy buenas noches, Tatiana. Buenas noches a toda la audiencia de Telesur, con Elio Doyle
periodista, professor de periodismo, foi secretário de Estado em Brasília, e estavam falando sobre essa característica de a candidatura de Lula haver recebido importante apoio do setor financeiro e hasta da TV Globo, de certa maneira, na linha editorial. A TV Globo sempre foi hostil a Lula. E agora, aliás, a TV Globo foi muito favorável e responsável por a eleição também, corresponsável da eleição de Bolsonaro em 2018. Sim. E agora, todo o contrário, seus artistas de telenovela estão em... ¿Qué pasó? Bueno, creo que pasó que se vio que Bolsonaro no era una solución para la derecha, no era una solución para los liberales, no era una solución para los demócratas, vamos a decir así, de manera general. Muchos de ellos acreditaron, creyeron que Bolsonaro sería un presidente que implantaría las reformas que quieren, las reformas liberales, neoliberales, y que el país se desarrollaría y todo eso. Y fue una gran frustración. Y vieron que con Bolsonaro no es posible avanzar, porque Bolsonaro... ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la presenta edición. Dificultades en este momento en la comunicación con nuestros compañeros de labores, en particular en este análisis que resulta fundamental, análisis oportuno, teniendo en cuenta que quedan solamente 3 días de esta campaña, segunda vuelta presidencial, con solo 2 contendores, el presidente que aspira a la reelección, Jair Bolsonaro, y el expresidente y candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores y Coalición de Izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva. Estamos pendientes de retomar esta comunicación en un momento además muy complejo porque se mantienen los fake news, se mantienen los niveles de violencia lamentablemente y el discurso de odio. Vamos a seguir escuchando. Primera vuelta y mucho menos ahora que son solamente 2 candidatos. Entonces creo que Lula, por la necesidad de ganar, aceptó este Frente Amplio, a empezar por su candidato a vicepresidente, que es Geraldo Alckmin, que es antiguo socialdemócrata. Que foi um adversário de Lula. Adversário de Lula em la presidencia, adversário del PT en gobierno de São Paulo. Entonces es una situación nueva en Brasil, como le dice. Es el más grande Frente Amplio que se ha visto en ese país. Un frente por la democracia, un frente por el progreso del país, un frente contra el obscurantismo, contra el fascismo, porque en verdad Bolsonaro tiene ideas fascistas y es necesario derrotar el fascismo. Pero nesse momento da campanha, faltando 3 dias, tema que permanece com uma grande interrogação é o que pode fazer a campanha de Bolsonaro, que está anunciando uma avalanche de fake news, vídeos falsos contra Lula, sendo que o Tribunal Superior Eleitoral tem uma estrutura pequena, ou seja, não é tão operante para frenar e disciplinar isso. Lula disse, há uma máquina de mentira, nadie sabe de onde vem a plata, nadie sabe de onde estão os robôs. Pero se anuncia una grande avalanche. ¿Y qué puede pasar? Bueno, por eso dice que tenemos mañana, tenemos el sábado, tenemos el domingo. Bolsonaro tiene la máquina del poder. Tiene el poder ejecutivo, tiene las Fuerzas Armadas, tiene la Policía Federal, tiene los instrumentos para hacer muchas cosas y no investigar otras. Como tú dices, el tribunal electoral es un tribunal, no tiene la capacidad de investigar, de descubrir los responsables, punir a los responsables, impedir las fake news. No tiene esta capacidad. La policía tendría, las Fuerzas Armadas tendrían, pero están con Bolsonaro. Sí, claro. Sí, eso es el poder. Entonces, yo creo que, mira, en 2018 nosotros tivemos el atentado contra Bolsonaro.
lo que llamamos la facada o fecada. Muchos creen que esa ha sido una armación. Muchos piensan así, que ha sido una armación para posibilitar la victoria, para sensibilizar el pueblo, la víctima y todo. Y todo es posible, después de eso, todo es posible. Cuando tú tienes un exdiputado federal bolsonarista, aliado de Bolsonaro, que atira, que da tiro y lanza granadas contra la Policía Federal, todo puede suceder. Todo puede suceder en los próximos días, porque voy a decir así, Bolsonaro está en modo Trump, en la situación de desespero, ¿entiendes? Para él la solución no es más ganar en los votos con el pueblo, la solución es hacer algo que impida la elección, impida que los resultados, no reconozca los resultados, crea un lío muy grande en el país, que lleve a movilizar las Fuerzas Armadas, y él es el comandante de las Fuerzas Armadas por disposición constitucional, pero no estoy diciendo que tendrá suceso, digo lo que puede estar pensando en hacer con sus seguidores, pero hay una división también en el campo de Bolsonaro. Hay los políticos que son un poco más sensatos, hay los militares que también no quieren ingresar en una aventura golpista, hay los radicales, hay los fascistas. Entonces hay una división y que por eso empezamos diciendo que Bolsonaro está meio perdido, no sabe lo que hacer ahora. Interessante que mencionasse essa linha Trump, que é um pouco da filosofia política de Bolsonaro também. E um dos filhos de Bolsonaro ha declarado, Eduardo Bolsonaro, que estava em la invasão do Capitólio. Ele disse, não há muito tempo, que não é necessário invadir o Capitólio como se hizo allá, que há outras maneiras de fazer o mesmo acá. Enigmático, ¿no? Sí, por eso creo, Eduardo estaba en Estados Unidos por la invasión y tiene un contacto muy próximo con los trumpistas. Steve Bannon y todo los entorno de Trump. Es medio enigmático, pero yo creo que ellos deben tener un plan. No sé si el plan se vai funcionar, não vai funcionar. Não é necessário invadir o Brasil é uma outra situação, mas eu creio que há dado muito importante em Brasil, é que os bolsonaristas, os civis bolsonaristas, vamos dizer assim, e os policiais que apoiam a Bolsonaro estão armados. Tienen armas. Nosotros vimos el diputado con ametralladora contra la Policía Federal, granadas y todo eso. Entonces, muchos de ellos, más de 1 millón, están armados. Entonces, personas armadas pueden hacer un lío, una confusión muy grande en las ciudades brasileñas, en las calles, y crear una situación de instabilidad, de violencia, de todo eso. Yo creo que ese sería el plan original. No sé si ahora se va a ejecutar, pero el fundamental es cómo se comportan las Fuerzas Armadas, cómo se comporta principalmente el ejército, que es la fuerza más grande. Si hay un apoyo, estamos mal. Pero si las Fuerzas Armadas se sitúan en las normas constitucionales, Bolsonaro no tendrá suceso. Una última pregunta. É muito decisivo para resolver o problema de uma abstenção muito alta, que foram quase 36 milhões de pessoas que não foram a votar, praticamente na população superior à de Venezuela, por exemplo, não foram a votar. Então, estão consolidados os dois campos, pero quem pode crescer só pode crescer aí, em la abstenção. E há o passe livre
que el tribunal ha declarado que las empresas de ônibus, metrós, trenes, tienen que favorecer, facilitar el pase libre el domingo, gratuito, ¿no? ¿Eso va a favorecer a quién? ¿A la electorado de Lula, que tiene un perfil económico más bajo? ¿Qué te parece? Bueno, la gratuidad en los transportes beneficia a Lula, porque son los electores con menos dinero, con menos condiciones. Muchas veces para pagar el ónibus de ir votar y volver a su casa es 2 litros de leche. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Entonces muchos Correcto. no van a votar porque Correcto. era una situación económica. Entonces lo pase libre es bueno. Por otro lado, nosotros tenemos muchos días sin trabajo, tú sabes. El viernes, mañana, no se trabaja aquí en el gobierno federal. Sí. No se trabaja aquí en el gobierno local. Pero el lunes no se trabaja el gobierno federal. Así que muchos también pueden salir en viaje. Un feriado largo. Amigos míos que viven en Río de Janeiro mandaron ahora mensajes diciendo que el movimiento en las rodovías saliendo de Río es muy grande para las playas de norte, playas de sur, para las montañas. Bueno, esos son los que votan en Bolsonaro. Sí. Los que salen para pasar un feriado prolongado, como decimos aquí, ¿no? 4 o 5 días sin trabajo, son los, en general, son los que votan en Bolsonaro, porque la clase media y los que tienen más recursos financieros que voten Lula no salen de viaje. No salen de Tienen viaje. más conciencia política. Sí. Exactamente. Bueno, eu queria agradecer muito aqui a presença de Hélio Doyle, periodista, professor de periodismo, ex-secretário de Estado do governo do Distrito Federal, por estas declarações, interpretação e análise. Muchas gracias, Hélio. Muchas Estaremos gracias, sempre de Beto. portas abertas. Es un placer estar aquí. É contigo, Tatiana, seguindo em Er Notícia. Brasil decide. Brasil decide, nos encontramos mañana y por supuesto el fin de semana. Beto, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Así vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, a pesar de los intentos de la oposición, la Cámara de Representantes logró la aprobación del Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar obligatorio. Desde hace décadas las madres han dicho no parimos hijos para la guerra y ahora los jóvenes de los sectores más vulnerables no serán la primera fila de esta guerra. Lo analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia nace el Servicio Social para la Paz, una promesa de campaña del gobierno de Gustavo Petro. Se trata de una alternativa al servicio militar obligatorio que exige a los jóvenes inmiscuirse en una guerra interna sin preparación y en la mayoría de los casos sin querer hacerlo. A pesar de las trabas impuestas por la oposición, el Congreso sacó adelante la promesa de contar con un servicio social para la paz que regirá de manera gradual. La iniciativa cuenta con 11 modalidades diferentes a las que los jóvenes podrán acceder, como alfabetización digital, trabajo con las víctimas del conflicto armado interno, protección de la naturaleza, fuentes hídricas, entre otras. Asimismo, no se pretende eliminar ni derogar el servicio militar, que además sí aspira a profesionalizar a las Fuerzas Armadas.
Según informes de organizaciones de derechos humanos, son las poblaciones más vulnerables las que prestan el servicio militar obligatorio y ponen los muertos en la guerra que padece el país. Una situación que debe cambiar si se busca una paz que involucre diversos sectores armados en donde se tenga en cuenta la objeción de conciencia. Entramos con el análisis, para ello nos acompaña Luis Eduardo Celis, es asesor en la Fundación Paz y Reconciliación, analista sobre violencias organizadas y sus perspectivas de superación, nos acompaña desde Bogotá. Luis Eduardo, bienvenido, buenas noches. Tatiana, muy buenas noches a ti, a toda la teleaudiencia de Telesur y gracias por colocar los temas de Colombia en la agenda informativa de Telesur. Gracias a ti por acompañarnos, siempre es así. Luis Eduardo, tu opinión primero acerca de las dificultades que tuvo para pasar en particular este tema dentro del gran proyecto de ley de paz total, que era una promesa de campaña del presidente Petro, pero desde el que hace décadas las madres y familias de los jóvenes campesinos, de las comunidades más vulnerables del país, se iban a prestar servicio y eran puestos como carne de cañón. Esta es una gran noticia para la sociedad colombiana que quiere vivir en paz, porque como tú lo has dicho, estas largas violencias, estos largos conflictos armados han sido protagonizados por hombres jóvenes, pobres, cristianos, de todos los bandos. Si tú coges un soldado, un paramilitar y un guerrillero, vienen de las familias campesinas pobres. Entonces sí, lo que se ha aprobado en el Congreso de que puede haber un servicio social es una gran noticia para una sociedad que sigue esforzándose por construir un orden de convivencia y que afortunadamente el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez tienen esa firme convicción y mandato. ¿Y qué debe venir entonces ahora? ¿Cómo será cuando se habla que la estructura como tal dentro de las fuerzas militares comienza a cambiar para que se incluya el servicio social con las distintas iniciativas que hay, pero que al mismo tiempo se mantenga el servicio militar? Sí, realmente el ejército siempre va a tener jóvenes interesados en concurrir a él, porque siempre se verá en una sociedad tan desigual, con tantas inequidades, pues para miles de jóvenes el ejército es una posibilidad de vida. Entonces yo creo que aún en medio de esta circunstancia, el ejército no tiene por qué preocuparse de que van a faltar jóvenes, porque hay jóvenes que tienen la vocación, algunos, y otros la necesidad. Entonces lo que vamos a ver en los próximos años, bueno, este proyecto tiene que ser reglamentado, tiene que ser organizado, pero lo que vamos a ver muy seguramente en el primer semestre ya es un contingente de jóvenes que van a ir al servicio social, donde están los temas ambientales, los temas sociales que pueden participar los jóvenes. Como tú lo mencionaste, son 12 modalidades que el proyecto, que la ley, que será ley ya próximamente establece, para que no sean solamente el servicio militar, sino también el servicio social, lo cual es una muy buena noticia. Pero definitivamente deja de llamarse servicio militar obligatorio, irán de manera voluntaria. Correcto, correcto. O sea, ya lo que establece esta ley es que a la par con el servicio militar como una opción, el joven también puede escoger un servicio social en las 12 modalidades que la ley ha establecido. Luis Eduardo, ¿y por qué cree usted que ha sido tal el nivel de intentos de bloqueo y distintas estrategias de la oposición, ahora en particular de la extrema derecha, con Uribe Centro Democrático dentro del Congreso? ¿Por qué lo cree usted? Bueno, yo creo que, digámoslo, en la derecha colombiana, ahí, digámoslo, ellos se consideran que tienen el monopolio de la defensa de las Fuerzas Armadas, lo cual no es así. O sea, las Fuerzas Armadas son las fuerzas de la nación y en la cual toda la nación colombiana debe tener interés y preocupación. Entonces, ellos tienen el discurso de que este tipo de iniciativas debilitan a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército, lo cual no corresponde con la realidad, porque yo los creo hijos que, de ellos, entre otras cosas, Luis Eduardo, no son los que se van a prestar el servicio militar obligatorio. Correcto. O sea, en esta larga violencia los que han puesto la sangre y los muertos han sido las familias de los jóvenes, de las familias de pobres que han colocado a sus hijos en esta larga
violencia que desafortunadamente persiste en por lo menos 200 municipios. Entonces, como tú lo mencionas, es una doble moral, ¿no? Porque las capas más altas, de más poder económico, siempre han recurrido a evadir el servicio comprando lo que la libreta militar tiene un costo y ellos sin ningún problema lo han financiado para que sus hijos no vayan a la guerra. Eso realmente es una doble moral, tal cual como usted lo plantea. Luis Eduardo, y sobre la profesionalización ahora de las fuerzas militares, es parte también de lo que viene en el marco de lo que significa toda esta reestructuración. Y allí también la derecha tiene serias objeciones. De nuevo uno se pregunta, ¿pero por qué? Sí, no hay nada mejor que tener unas fuerzas militares profesionales que sepan, que comprendan además profundamente lo que significa el respeto de los derechos humanos y del DIH. Así es, yo creo que nosotros estamos en mora de hacer una reforma del sector seguridad, que en lo cual, digámoslo, el ejército tendrá que ser, digámoslo, será parte de un debate nacional, de una discusión del tipo de ejército que necesitamos. Recordar que durante la administración del presidente Santos hubo muchos avances en una doctrina que colocaba al ejército en otra, que lo sacaba de la centralidad del conflicto armado y lo colocaba, por ejemplo, en los temas de la protección ambiental y en otra serie de temas. Pero el gobierno del presidente Duque reversó todo eso, ¿no? Entonces sí es un tema de debate nacional porque necesariamente la sociedad colombiana pues se está transformando. Ahora tenemos un gobierno de izquierda, de transición hacia una democracia de mayor calidad y ahí el tema de la política de seguridad será parte de las transformaciones que hay que discutir en la sociedad colombiana en los próximos meses y años. Pero por ahora una gran noticia y una tranquilidad para millones de madres, padres, hermanos, etcétera, de familias que saben que sus muchachos no tendrán que irse a prestar el servicio militar obligatorio. Así es, Tatiana, así es una muy buena noticia. Muchísimas gracias, buenas noches, Luis Eduardo. Bueno, que estés muy bien, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Así vamos a otra pausa. Es noticia España. Decenas de buques esperan en puertos para descargar gas licuado comprado a Estados Unidos y Qatar a precios exorbitantes. Los tanques de almacenamiento en tierra están llenos y reina la incertidumbre sobre nuevos precios del gas reflejados en las facturas que debe pagar el pueblo. Les contamos al volver. Estamos en Es Noticia. En noticia Europa, un centenar de buques con gas licuado de Estados Unidos y Qatar están varados frente a las costas europeas, entre ellas España, en espera para descargar. El triunfo del país norteamericano sobre el mercado de dominio ruso aún no se evidencia en su economía local. Decenas de barcos llenos de gas natural licuado esperan días para entregar su carga frente a las costas de España, Portugal, Reino Unido y de otras naciones europeas. Los países se preparan para cubrir las necesidades energéticas de invierno y se lanzaron a comprar gas con el objetivo de llenar los tanques de almacenamiento en tierra. El retraso responde a que no hay suficientes plantas gasificadoras en Europa, en parte porque tenía una orgánica relación comercial con Rusia, quien suministraba el gas a través de gasoductos y a menor precio. Estados Unidos y Qatar son los países que han sacado mayor provecho de las ilegales sanciones impuestas a la potencia euroasiática por el bloque europeo, que redujo las importaciones del gas ruso. El problema para los países europeos en medio de complicaciones económicas es precisamente el dinero. La distancia del gas importado significa que los países han pagado cantidades extraordinarias para conseguirlo. Alemania,
gastó 48.849 millones en importaciones entre enero y agosto, mientras en el mismo periodo del año anterior, la cifra fue de 16.875 millones. La toma de este mercado todavía no se refleja en la economía de los estadounidenses, que enfrentan una inflación superior al 8%, así como un mercado laboral por segundo mes consecutivo de caídas totales, mientras las 6 mayores entidades bancarias sufren el desplome de los ingresos en la banca de inversión. Allí los hechos. Con esta información ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un verdadero placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.